En sus clases anteriores vio el funcionamiento del smartphone con una representación gráfica en bloques. Se habló de la etapa de radiofrecuencia y la etapa de control. En esta última se detalló el trabajo solo del procesador banda base y sus secciones tanto analógico como digital. Se mencionó vagamente al segundo procesador, al procesador que se llama formalmente procesador de aplicaciones y que además pertenece a la etapa de control. Hoy vamos a acercarnos más a una representación a nivel hardware. Esto quiere decir que veremos los bloques estudiados como circuitos integrados, que sí encontrará en las tarjetas madres de los modernos smartphones. Con la finalidad de que usted pueda aprender mucho mejor el funcionamiento de los circuitos integrados, lo que vamos a hacer ahora es que llevaremos esta lección en dos partes. En la primera parte veremos la etapa de radiofrecuencia trabajando con el procesador de banda base. Y en la segunda parte veremos la tarea que realiza el procesador de aplicaciones dentro de la etapa de control. Empecemos. Lo que vamos a hacer a partir de hoy es trabajar con este nuevo modelo que se muestra aquí, considerando ya a cada uno de estos bloques como circuitos integrados. Bien, seguramente al ver este nuevo diagrama, usted tiene una cierta familiaridad con algunos bloques, pero ahora tenga en cuenta de que son circuitos integrados, que trabajan de la siguiente manera. El procesador de banda base, como vimos, tiene dos secciones internas. Una de ellas es trabajar en el dominio analógico y la otra en el dominio digital. Formalmente vamos a ver que el procesador de banda base tiene la función de gestionar la etapa de radiofrecuencia y ejecuta su propio RTOS. RTO se refiere a su propio sistema operativo. Quiere decir que el procesador de banda base no trabaja con un sistema operativo compartido, sino que tiene su propio programa, el cual lo ejecuta independientemente del procesador de aplicaciones, como dijimos en sus clases pasadas. Veamos ahora, mostremos aquí las conexiones que tiene el procesador de banda base, marcado con las líneas verdes parpadeantes. Como se puede observar, el procesador de banda base tiene una conexión directa con el transceiver y, como se puede ver de forma más general, tiene una comunicación con lo que respecta a la etapa de radiofrecuencia. Esto quiere decir, tal y como habíamos dicho, que el procesador de banda base gestiona todo lo que se refiere a la parte de comunicación inalámbrica del smartphone. De las funciones que tiene o de las tareas que realiza el procesador de banda base son las que vimos ya en la clase pasada, como en las subsecciones que hay internamente, de las cuales podemos mencionar las más importantes, que son la de core de audio, que es la parte de codificación y decodificación de sonidos. Tenemos también la que era la parte de gestión de potencia, y habíamos mencionado algo aquí también adicional, de que el procesador de banda base, al estar encargado de gestionar la potencia, trabajaba normalmente con un circuito integrado IC Power. Este IC Power es el que se muestra aquí abajo. Este circuito integrado tiene la tarea de suministrar energía a todas las etapas del smartphone. La tensión está regulada para los circuitos integrados alimentados.
Por lo tanto, representa también un circuito integrado muy importante de la etapa de control que vamos a identificar también ya cuando veamos las tarjetas reales. Va a poder usted encontrar que incluso el circuito integrado IC Power está rodeado de condensadores, bobinas y resistencias también. Esto es para ayudar a poder filtrar además la tensión regulada que sale del IC Power hacia los demás circuitos integrados que se encuentran alimentando. Vamos a ver las líneas, las conexiones del IC Power, y son las que se muestran de color rojo, ¿no? Podemos ver de que además alimenta el procesador de banda base, pero que también se deja gestionar por el procesador de banda base. Vemos que alimenta el IC Power a lo que es el procesador de aplicaciones, el segundo procesador de la etapa de control. Alimenta también a la memoria flash. Esta memoria flash que se encuentra aquí trabaja tanto con el procesador de aplicaciones como con el procesador de banda base. A pesar de que el procesador de banda base como el procesador de aplicaciones tienen su memoria interna, esta no es suficiente como para poder almacenar datos como imágenes, sonidos, etcétera. Es por esa razón que necesitan una memoria aparte, que es la memoria flash. Esta memoria flash además contiene el fireware que almacena los datos multimedia. Bueno, hoy soy incapaces de realizar compactación de datos basura. Esto quiere decir que datos que normalmente no se usan o que no son de alta relevancia, de alta importancia, lo ayuda a poder, al no ser utilizado, ayuda a comprimirlos, de manera que no ocupen tanto espacio en la memoria. El IC Power también alimenta a circuitos integrados como el codec de audio. Este circuito integrado cumple la función de decodificar los datos auditivos como la música, voz, realiza la conversión de analógico a digital, así como de digital a analógico. Y también tenemos que el IC Power y el circuito de carga eran manejados por el procesador de banda base. Vimos que el procesador de banda base había una subsección que era la gestión de potencia, en la cual estaba dividido en dos, una que era la etapa de carga y otra que era justamente la administración de energía por parte del IC Power hacia las demás etapas. Entonces, el procesador de aplicaciones controla al IC Power, el cual reparte diferentes niveles de voltaje regulados a los circuitos que se encuentran en la placa. Y además de esto también controla lo que es la etapa de carga. Bien, también otra cosa adicional que podemos hablar acerca del procesador de aplicaciones que se encuentra aquí es de que, a diferencia del procesador de banda base, este procesador de aplicaciones podemos adelantar que utiliza una memoria DRAM, que es una memoria dinámica temporal, mientras que el procesador de banda base utiliza una memoria SRAM. ¿Qué quiere decir una memoria de acceso aleatorio estático, ¿no? La memoria de acceso aleatorio estático usada por el procesador de banda base le permite que no se esté actualizando constantemente. Al no actualizar constantemente la información, entonces representa un bajo consumo de energía. Esto es muy favorable para el procesador de banda base, además de que tiene los datos a la mano y puede acceder a ellos a una mayor velocidad en comparación a una memoria de RAM, que es una memoria dinámica, ¿no? Temporal. Bien, lo que encontramos también aquí en la parte de radiofrecuencia son ya los circuitos integrados que iremos encontrando en las placas. Entre ellos está el switch,
de transmisión y recepción, que viene ya incorporado incluso muchas veces con los filtros. Como dice ahí, es un conmutador de señales de recepción y transmisión con filtrado pasobanda. Recuerde por filtrado pasobanda que nos habla acerca de que permite pasar un rango de frecuencias deseados y rechaza con las frecuencias con las que no se irá a trabajar. Una vez que ingresa la señal a través del switch, este selecciona la conmuta o conecta a la línea de recepción y hacer una pequeña señal una señal con pequeña amplitud es importante para poder tratarla y luego enviarla al procesador de banda base, que la señal tenga una mayor amplitud. Por lo tanto, se utiliza un LNA. LNA es un amplificador de bajo ruido. Una de las tareas principales que debe realizar es minimizar el ruido añadido a la señal recibida, luego de haberla amplificado. Es muy importante que reduzca el ruido al momento de amplificarse, ya que la línea de por sí, al de tener pequeña amplitud, también contiene cierto ruido. Y al momento de efectuar la amplificación con el LNA, también se amplifica dicho ruido. Entonces es importante que el LNA también reduzca dicho ruido de la línea, de manera que se puedan tratar muy bien los datos recibidos por el transceiver. El transceiver, como vimos, recepciona esta señal de radiofrecuencia, la convierte a digital y se la envía al procesador de banda base, exactamente a la parte a la sección analógica en la cual se encontraba el demodulador. Y tenemos también aquí por la parte de transmisión el amplificador de potencia. Este circuito integrado amplifica la señal para aumentar el alcance y de esta manera pueda llegar a una antena receptora de forma óptima. Bien, en lo que respecta al transceiver, también podemos ver aquí al lado derecho que tiene un XO. El XO es una abreviación que significa oscilador. En este caso mayormente se suelen utilizar BCTC-XO, que significa voltaje compensado, así como temperatura compensada del cristal. Es el oscilador controlado por voltaje y compensado por temperatura. Este proporciona una señal reloj a una frecuencia estable robusta. Quiere decir que bajo distintas condiciones no se ve afectado. Si tenemos distintas, por ejemplo, el circuito integrado, el transceiver, se ve afectado por cambios de la temperatura, así como los demás circuitos. El oscilador tiene la función de generar una señal, el reloj, una señal nuevamente que son ondas cuadradas, pero que no se vean afectados al variar su frecuencia de esta señal por producto de los cambios de temperatura. Por eso es necesario que sea compensado por temperatura y también compensado por voltaje, ya que si al momento de trabajar en su conjunto cada uno de los circuitos integrados hubiese una caída de tensión no deseada por alguna de las partes, entonces este oscilador detecta dichas variaciones de voltaje y al detectar, por ejemplo, una pérdida de voltaje, lo que hace es compensarlo mediante el uso de otros pequeños componentes, como incluso diodos Variac, que son diodos que se comportan como condensadores, los cuales son incluidos normalmente este tipo de cristales para que puedan generar una frecuencia estable bajo distintas condiciones, como se dijo, bajo pérdidas de voltaje, bajo cambios de temperatura, sigan generando la misma señal hacia el transceiver. Bien, entonces también algo importante aquí en lo que respecta a la etapa de radiofrecuencia es que el LNA muchas veces es integrado también al transceiver. Recuerde que hay empresas, por ejemplo, que lo que hacen es fabricar circuitos integrados. No todos los circuitos integrados que se encuentran en un
celular son fabricados por una sola empresa. De hecho, una empresa, por ejemplo, Motorola, lo que hace es que su conjunto, su grupo de ingenieros, al momento de diseñar el equipo, proponen distintos fabricantes para los diferentes componentes que va a utilizar una placa madre. Hay empresas que ofrecen, por ejemplo, los amplificadores de potencia de una mayor calidad. Hay algunas otras que ofrecen por ejemplo, los switch, que son los conmutadores, también conocidos muchas veces como duplexores. Hay otros que fabrican los transceiver, hay otros que fabrican los procesadores de aplicaciones. También suelen llamarlos muchas veces al procesador de banda base, perdón. También le suelen llamar modem, ¿no? Que viene de la palabra de modulación y demodulación. Hay otros que fabrican también los procesadores de aplicaciones. Algunas de estas empresas son, por ejemplo, Qualcomm, Exynos, que son empresas que fabrican circuitos integrados y ofrecen algunas ventajas y también tienen algunas desventajas. Pero lo que se debe de quedar claro es que no todos los circuitos integrados son fabricados por una sola empresa. En la siguiente clase veremos además las funciones que tiene el procesador de aplicaciones y de los circuitos integrados de los cuales se encarga. Bien, hemos al parecer cubierto lo más importante aquí, que son los componentes que se van a encontrar en la placa. En lo que respecta a la etapa de radiofrecuencia, ya hemos mencionado todos. Podemos encontrar algunos otros pequeños circuitos integrados, pero en esencia son pequeños filtros. Algunos son convertidores de CDC, de tensión continua a tensión continua. Y algunos también son, por ejemplo, bobinas. Son complementos adicionales que usan estos circuitos integrados principales, que usted podrá con la experiencia notarlo muy claramente en las placas. Pero normalmente lo que falla, por ejemplo, son los circuitos integrados más grandes. Por ejemplo, el amplificador de potencia, al utilizar una mayor potencia justamente para amplificar la señal, necesita un suministro de energía alto. Esto hace que absorba directamente la energía de la batería. La batería provee energía directamente al amplificador de potencia. Si uno deja cargando toda la noche el equipo celular, el amplificador de potencia puede entrar en un cortocircuito por exceso de energía. Por esa razón, incluso también se suelen poner soluciones integrales como un circuito intermedio entre la batería, el circuito y el amplificador de potencia. Pero esto vamos a ver en algunos modelos específicos, ya que no es de una forma estándar. No todos utilizan este tipo de circuitos integrados intermedios, ¿no?, entre amplificador de potencia y batería como protección, sino que directamente el amplificador de potencia toma también directamente el voltaje de la batería o en su defecto del IC Power, ¿no?, que es el circuito integrado que suministra energía a los componentes de la placa. Bien, entonces hasta aquí nos estamos quedando. En la siguiente clase vamos a ver lo que respecta al procesador de aplicaciones y las funciones o tareas que éste realiza. Y en la próxima clase también, ya de esta de la que viene a la próxima, vamos a ver el reconocimiento físico de placas reales y vamos a poder ver incluso estos componentes que se encuentran aquí, pero ya en diferentes posiciones de la placa. Lo más importante de este nuevo modelo es que nos permite ver de una forma más general y ordenada los componentes que encontraremos en la placa. No todas las placas tienen los circuitos integrados en las posiciones que uno espera, pero en su mayoría cumplen cierto patrón, como por ejemplo esta memoria flash suele trabajar cerca al procesador de aplicaciones y también a su vez al procesador de banda base suele estar cerca al procesador de aplicaciones. La memoria flash suele ser de una forma rectangular. Los IC Power tienen un color tanto oscuro
y tienen en su mayoría circuitos integrados rodeados aquí como condensador de bobinas, como se mencionó. El circuito de carga sí suele ser un tanto variable de acuerdo a la marca, pero mediante las técnicas que se van a ir mostrando más adelante, sobre todo en los análisis de nivel 1, 2 y 3, veremos cómo poder ubicar las diferentes pistas. Y aquí nos estamos quedando, no hay nada más que ver, entonces hasta la siguiente clase.